Bien, buenas noches. Me alegra saludarle a usted que está aquí en el auditorio y a los que están en casa. Bienvenidos. Hoy tenemos una palabra especial. Sé que Dios le va a bendecir y quiero invitarle que abra su Biblia en Santiago capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Y como usted pudo ver hace un momento ahí, sobre todo los que están en casa y aquí en la pantalla, el título de nuestra enseñanza esta noche es Perseverar. Y yo estoy pensando en algo importante para estos tiempos, para estas fechas. Nosotros hemos venido, y he decidido hacer una pausa, hemos venido hablando durante un tiempo acerca de Dios versus el mundo y cómo confrontar las cosas que el mundo nos ofrece y evaluarlas a la luz de la palabra de Dios. Pero también considero importante que tú aprendas, que tú puedas vivir en estos tiempos, en estas circunstancias. Por eso el domingo hablamos de adaptarnos y hoy quiero que hablemos de perseverar. Así que présteme usted mucha atención. Hay unas actitudes básicas para estos tiempos, hay unas actitudes básicas para las circunstancias que nos han tocado vivir. Antes del COVID-19, antes del enero, febrero, marzo, el tercer mes de este año, 19 de marzo exactamente, cuando se decretó en Colombia la cuarentena. Antes de eso, palabras como adaptarse, palabras como entrar en la virtualidad y todas estas cosas y perseverar, aunque existían, no eran comunes a todos y no eran obligatorias para todos. Ahora que estamos en esta situación, en esta circunstancia, todos de una u otra manera hemos tenido que ingresar en el mundo de la virtualidad, hemos tenido que ingresar en el mundo de la adaptación como sea. Entonces usted ya ha empezado a ver que hasta la tienda más pequeña aquí en la esquina del barrio ofrece domicilios. Eso antes se pensaba que solo lo ofrecía quienes, las grandes tiendas, no, ahora es que eso todo el mundo tiene que ofrecer un domicilio porque ha tocado adaptarnos. Pero igual es tiempo de perseverar, es tiempo en donde se necesita continuar haciendo lo que hemos venido haciendo, adaptarnos, pero seguir siendo fieles a lo que hemos sido fieles. Y yo quiero esta noche entonces hacer una enseñanza y dar un equilibrio, porque a veces podemos pensar que la adaptación incluye cambiar todo y modificar absolutamente todo, y ya lo mencionaba yo el domingo en la enseñanza, que hay tres cosas que tú tienes que hacer cuando hablamos nosotros de adaptarnos. La primera es evaluar. Yo necesito evaluar qué está sucediendo alrededor, necesito mirar qué es lo que yo he hecho y evaluar qué es lo que tengo que cambiar. Y lo segundo que tienes que hacer es mantener los fundamentos, y aquí es donde esta noche nos vamos a quedar y vamos a enseñar un buen tiempo. Mantener lo fundamental, y eso, otra manera de decirlo, es perseverar. Lo tercero, pues hacer los cambios que requiera, tomar decisiones ya efectivas. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de perseverar, ¿qué es lo que eso implica y cuál es el centro de eso que nosotros vamos a hacer y en qué vamos a perseverar? Bueno, eso es lo que quiero que esta noche aprendamos. Así que vamos a leer entonces ahí Santiago capítulo 5 del versículo 7 al versículo 11, y dice así la escritura: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El libro de Santiago es un libro
Es una carta que fue escrita para una iglesia que no se podía reunir y que no se podía congregar como lo hacemos hoy. Y es más, era una iglesia que era manejada en la distancia. Por eso en el versículo 1 de Santiago usted ve que él, el apóstol, escribe a todos los dispersos, a todos los que están en la dispersión. Así que es como muy parecido a enviar hoy un mensaje por las redes sociales a que lo mire mucha gente en diferentes lugares. Aquí en esta carta nosotros encontramos algunas cosas importantes para aplicar en nuestra vida, pero hoy me interesa que miremos tres cosas en estos versículos, tres cosas importantes. Primero miremos la paciencia, luego en segundo lugar miremos perseverar, y en tercer lugar nosotros nos vamos a fijar y a responder, pues hombre, ¿cómo puedo perseverar? Vamos a mirar entonces esas tres cositas y empecemos con la primera. Paciencia, dice el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Estos versículos están enmarcados en unos textos, versículos anteriores, que hablan acerca de la opresión, que hablan acerca de los ricos que son opresores y los pobres, entre esos están los creyentes, que tienen que sufrir tal opresión. Hombre, pensaba yo mientras estudiaba este pasaje, esto no es algo de la opresión, que la riqueza está acumulada en algunos lados y que unos quieran aprovecharse de los otros. Eso no está solamente, no es un invento de hoy ni algo que esté sucediendo en estos momentos, sino es algo que ha sucedido a lo largo de toda la historia. Fíjese, ahí en los versículos lo que estamos leyendo, y se les dice a los hermanos que están sufriendo este tipo de situación, a los que están sufriendo este tipo de persecuciones, este tipo de opresión, tengan paciencia. Y es importante y es significativo que esto se diga en este contexto, porque una de las cosas que más puede generar impaciencia y que puede exacerbar los ánimos de las personas precisamente es la injusticia social. Pero si usted mira los versículos anteriores se va a dar cuenta que Santiago está criticando a los ricos que han oprimido, que no pagan el salario de los obreros, y dice ahí, se han engordado, que han comido ustedes, que han comido a costa de los demás. Pero el cristiano, el creyente, necesita en medio de esas circunstancias tener paciencia. Es en esos momentos en donde normalmente las fuerzas sociales, los movimientos empiezan a levantarse y empieza a generar eso en el corazón, aún de nosotros los creyentes, cuanto más de los que no tienen una fe. Pues hombre, toca hacer algo, toca moverse. Pero Santiago ahí dice en el versículo 7, por tanto hermanos, tengan paciencia. Tengan paciencia. En medio de esa situación tengan paciencia, y tengan paciencia hasta la venida del Señor. Nosotros, y quizás aquí hay alguien esta noche o alguien nos está viendo, nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos una esperanza, tenemos un motivo que nos proyecta al futuro y que nos hace, en medio de las circunstancias y situaciones, tener paciencia. Mira, si tú tienes la esperanza, y escuchen esto, si ustedes tienen la esperanza de que Cristo ha de venir y que cuando Él llegue todo será diferente, usted tendrá entonces una esperanza de que cambiará y podrá tener paciencia. Pero si no tenemos esa esperanza de que un día va a venir alguien a transformar todo este mundo injusto y cruel, si no hay esa esperanza, definitivamente nos toca levantarnos y hacer algo, porque si no, estamos en la olla, nadie lo va a hacer. Por eso quizás tu vida la has vivido creyendo que si no actúas, que si no haces algo, nadie más va a hacer por ti.
porque simplemente no tienes una esperanza de la eternidad, no tienes una esperanza de un Dios, de un rey que venga a cambiar todas las circunstancias y todas las situaciones. Y esa es la esperanza del cristiano, esa es la esperanza del creyente, y esa es la esperanza que tú deberías tener, que aunque hay opresión, que aunque hay injusticia, hay un día en que vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores y traerá un cambio. Por eso hay que tener paciencia, y dice ahí el versículo, hasta la venida del Señor Jesús. Si no tienes esa esperanza, pues vas a levantarte y a buscar hacer algo. Te vas a impacientar, te vas a angustiar, vas a buscar solucionar los problemas sí o sí. Pero si tienes la esperanza de que Dios vendrá, de que Cristo vendrá y transformará toda esta situación, podrás tener paciencia. Así que la primera reflexión que quiero hacer esta noche y lo que quiero llevarte a pensar en este punto es: ¿qué estás esperando tú del futuro? Porque si no esperas nada del futuro, pues entonces tienes que hacer algo tú por él. Pero si tú esperas que el futuro sea cambiado y transformado por Dios, tendrás paciencia para esperar que sea Dios el que venga y haga las cosas, nuestro Señor Jesús. Esa es la esperanza del cristiano. Pero si no la tienes, con razón andas angustiado, con razón andas preocupado, con razón eres impaciente. Pero la segunda parte del versículo es un ejemplo. Y entonces Santiago ahora hace una analogía y coloca aquí, dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y entonces hay algunas cosas que pensar en el labrador. Primero, el labrador puede hacer algo que es cultivar. Ustedes, los que han vivido en el campo o han sido campesinos y conocen o han trabajado en la tierra, saben que el proceso de cultivar implica preparar la tierra, abonarla, arar, etcétera. Bueno, una cantidad de cosas, y sembrar. Pero después de eso, usted ya no puede hacer absolutamente nada más. Necesita esperar. Así que el trabajo del labrador depende de muchas cosas que están fuera de su control. Esto es importante. Él puede controlar cuando va y coloca la semilla en tierra, cuando va y hace el arado. Él puede controlar cuando manda el tractor a que haga los surcos, a que, bueno, no sé cómo se llamará eso, revuelva la tierra, etcétera. Él puede controlar todo eso, pero no puede controlar que llueva. No puede controlar que no haga tanto sol. Hay un calendario que es calendario Bristol, y eso los venden por ahí, y esos calendarios Bristol se usan precisamente para saber en el año en qué momento va a llover, y entonces el campesino sabe en qué momento se debe sembrar, porque él va a saber en tanto tiempo va a llover, en tanto tiempo puedo esperar. Pero esos calendarios no son infalibles, se pueden equivocar, pueden cometer errores. El trabajo del labrador depende de cosas que él no controle, pero aún así él debe tener paciencia para esperar y aguardar el fruto. Bueno, y entonces el ejemplo es muy práctico para nosotros mismos. Hay cosas pequeñas que tú puedes controlar, pero la mayoría de las cosas que pasan en tu vida no las puedes controlar. Tú te levantas y crees que tienes bajo control: voy a ir a trabajar, me subo al Transmilenio o en el carro o en la bicicleta y voy a llegar. Tú crees que puedes controlar eso, pero no puedes controlar que otro llegue y haga un trancón, o que otro llegue y estrelle el bus donde tú vas. Usted no puede controlar que no lo roben. Uno quisiera controlar eso, pero no se puede. Usted no puede controlar si se enferma o no se enferma. Usted puede tomar unas medidas para prevenir, entonces, que por ejemplo en este caso el tapabocas, etcétera, etcétera, y usted hasta puede decir: es que no tocó a nadie, y ahora no, a 2 metros es a 10 metros, mejor dicho, es que ni salgo de mi casa. Pero aún así usted puede en algún momento enfermarse, porque es algo que usted no puede controlar. Bajo esas circunstancias incontrolables, la paciencia
y la seguridad en algo que ha de ser cierto, que es la venida de nuestro Señor Jesús, es importante. Ahora, hay unas aplicaciones que yo quiero que pensemos en este punto. Y lo primero es que la paciencia nos permite a nosotros enfocarnos en el futuro y no en el presente. Cuando tú aprendes a enfocarte en el futuro, en la venida de nuestro Señor Jesús, en que Él un día vendrá a traer paz y justicia, porque los que estaban leyendo esta carta estaban siendo oprimidos, maltratados. Cuando tú entiendes eso, entonces tienes que paciencia, porque te estás enfocando en ¿qué? En el futuro. Eso es como el que sabe que en juego largo hay desquite. ¿Sí ha escuchado el dicho, no? Y entonces usted sabe, bueno, hoy perdí, pero tranquilo que mañana me toca a mí ganar. Y pues usted entonces no se desespera. Y puede que el otro le celebre en la cara y usted, tranquilo, mañana yo se la hago a usted. Porque usted sabe que finalmente al otro día va a ganar. Bueno, pues cuando venga nuestro Señor Jesús, finalmente la justicia va a triunfar. La paz y la equidad será lo que habrá en el mundo. Entonces, paciencia. Hay que tener paciencia, eso es lo primero. Ahora, no es soportar por soportar, sino es que hay una perspectiva clara de lo que vendrá. Ser paciente no es que me aguanto porque me aguanto, no, yo soy paciente porque sé que ha de venir en un futuro un cambio, una transformación. Sé que ha de pasar. ¿Sabes? Tú debes creer eso. Yo sé que en estas circunstancias, y hermanos, pareciera que no hay esperanza, pareciera que no hay salida, pareciera que cada vez vamos peor, pareciera que cada cosa que se hace en el mundo, cada cosa que se hace en nuestro país o en nuestra nación va para peor. Pero necesitas tener paciencia, porque un día vendrá nuestro Señor. En segundo lugar, tienes que entender que las cosas que no están bajo tu control pueden generarte impaciencia. Las cosas que tú no puedes controlar te van a generar impaciencia. Eso debes anticiparlo ya. Eso debes saber que va a suceder. Y si ya lo sabes, entonces pues puedes tomar una determinación, una decisión es: no me voy a impacientar. Pero en segundo lugar, quiero que prestes atención a perseverar. Y mira el versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago está muy preocupado por establecer dos cosas. Uno, tengan paciencia. Dos, el motivo es que Jesús vendrá. Pero en el argumento que él viene desarrollando, entonces al final del versículo 7 él dice: como el labrador. Y ahora dice: tengan ustedes también paciencia, pero agrega algo más: afirmen el corazón, porque la venida del Señor se acerca. La paciencia, escúcheme claramente, debe tener como resultado la perseverancia. ¿Qué es entonces la perseverancia? La perseverancia es la capacidad de esperar sin impacientarnos, pero seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Escuche eso. La perseverancia es la capacidad de no impacientarnos, de ser pacientes, pero de mantenernos haciendo lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que precisamente significa afirmar el corazón. Y Santiago lo expresa de una manera clara al decir aquí: porque la venida del Señor se acerca. Así que en lo primero que tú necesitas afirmar tu corazón es en la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que Jesús vendrá. ¿Cuál es la esperanza? Que Él vendrá y cambiará absolutamente todo. Si tú afirmas tu corazón en eso, vas a tener paciencia. Si tú te afirmas en eso, en esa realidad, en esa verdad, vas a tener paciencia, vas a poder perseverar. Eso es afirmar el corazón. Mire, yo estoy convencido que muchos de los creyentes, muchas de las personas que dejan de venir a la iglesia o que se desaniman o les pasa esas temporadas así, es porque han perdido de perspectiva
qué es lo que ha de venir y no han afirmado su corazón en el mañana en que Él dijo que vendría y Él cumplirá. Se ha demorado, pero que cumplirá, cumplirá. Por lo tanto, yo lo voy a esperar. Estoy desanimado, pues sí me siento así raro, pero Él viene, así que sigo firme. Estoy cansado, no quiero seguir más en la iglesia, no quiero ir a la iglesia, no quiero congregarme, etcétera. Pero tranquilo, porque si tú sabes que Él va a venir, tú perseveras. Porque nadie se quiere quedar cuando Él venga. Imagínense, si Él viene, nadie se quiere quedar. Uy, aquí yo no me quiero quedar, yo me quiero ir con Él. Así que tú perseveras. Entonces lo primero es que afirmar el corazón en las verdades espirituales más importantes. Y entonces eso tiene una consecuencia. Yo no me puedo fijar en las circunstancias. Si yo me fijo en las circunstancias, me voy a llenar de impaciencia y no voy a perseverar. Si yo me fijo en las circunstancias favorables también, porque no solo son las circunstancias adversas, sino las circunstancias favorables, si yo pongo mi mirada en eso, me voy a impacientar. El que está por las cosas adversas porque le está pasando algo malo. El que está por las cosas buenas porque se le pueden perder y no las quiere perder. Si tú te fijas solamente en las circunstancias, tarde o temprano la impaciencia y la angustia va a llenar tu corazón. Eso va a ser lo que va a controlarte. El primer paso es afirmarnos entonces ¿en qué? En las verdades espirituales. Y escuche esto, la paciencia nos permite soportar, pero la perseverancia nos permite seguir actuando. La paciencia nos permite soportar, pero la perseverancia nos permite seguir actuando. Una de las consecuencias de esta situación que estamos atravesando es la inactividad. Como cambió radicalmente todo lo que veníamos habituados a hacer, cambió. Entonces las rutinas en casa, las rutinas de pareja, las rutinas de padre e hijos cambiaron, y en algún momento la crisis fue tan grande que se generó inactividad. ¿Sabe qué ha pasado con la mayoría de los estudiantes en el colegio donde yo trabajo? Que usan como excusa estos tiempos para estar inactivos. No estudian. Se usa esta temporada, es que la red me está fallando, profe. Es que no, es que la internet. No, es que para no hacer lo que toca hacer. Llegó esta circunstancia y generó inactividad espiritual en muchos creyentes. En lugar de crecer en la búsqueda, en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, por el contrario, entre más tiempo tenían en casa, menos leían la Biblia. Si antes no la leían porque no tenían tiempo, ahora sí que menos la leen porque tienen tiempo. Inactividad. Inactividad luego de que llegó se reactivó todo esto y ahora podemos volver a los auditorios, y hay muchos que no han querido ni siquiera pisar la iglesia. Inactividad. Las circunstancias adversas generan impaciencia. La impaciencia genera inactividad, estarse quieto. Y en estos tiempos, escúchenme, no son tiempos para estar impacientes y para estar quietos. No son los tiempos para estar sufriendo de impaciencia y estar totalmente quietos. No son los tiempos para eso. Pero ha sucedido. Y entonces la impaciencia minó la constancia, dañó, deterioró la perseverancia. Y lo que tú antes hacías normalmente y en lo cual eras disciplinado, ahora ya no lo haces, ya no eres disciplinado. Cambió. Yo he visto
personas que en medio de esta situación han tomado decisiones que no son las correctas. Porque, bueno, y ejemplos, y es que eso en la casa fue una pelotera, porque ahora como lo tengo todo el santo día, no, qué cosa tan horrible, era mejor que siguiera por allá lejos, y entonces la decisión, nos separamos. Por falta de perseverar, por falta de tener paciencia. Presión en el trabajo, es que no me están pagando lo que yo me merezco, es que la cosa está difícil, entonces yo renuncio y me busco otro trabajo. Impaciencia. No perseverar en lo que estaba haciendo. Impaciencia. Y eso agrava la situación. Eso agrava el problema. Y es que el ser humano tiene la tendencia que cuando no ve resultados, cuando no vemos que algo está bien, pues entonces tenemos la tendencia a pensar que toca cambiarlo. Cuando no vemos los resultados conforme a nuestras expectativas y a lo que deseamos, lo más normal y natural que hace un ser humano es desechar. Esto ya no sirve, cambiémoslo. Porque nosotros tenemos unas expectativas y deseamos unos resultados. Queremos unas cosas. Y cuando no se dan, sea familiar, sea en el negocio, sea en la iglesia, sea en la vida espiritual, cuando las cosas no se dan como tú quieres, estás mirando las circunstancias y eso te lleva a ser impaciente y a no perseverar, a no seguir haciendo lo que debes hacer. Ahora, ¿cuándo tú eres más tentado a no perseverar? Uno, cuando Dios parece que no escucha tus oraciones. Cuando tú oras y no escuchas la respuesta que quieres escuchar, eres más tentado a ¿qué? Yo no vuelvo a esa iglesia. Señor, dame un trabajo. Y no hay un trabajo, ¿yo para qué sigo siendo cristiano? Señor, bendice mi matrimonio. Y el matrimonio, como que usted ora y como que la respuesta es al revés, peor la cosa. Y usted tiene, ¿eso para qué oro por el matrimonio? Y segundo, mejor es separarme. Cuando parece que Dios no responde tus oraciones, tú eres más tentado a ser impaciente y a no perseverar. Tú eres tentado a no perseverar cuando hay sufrimiento y cuando hay persecución. Y cuando la cosa se pone difícil en casa, cuando la cosa se pone difícil a nivel económico, eres más tentado a dejar tirado todo. Eres más tentado a no seguir constante y fiel en lo que tienes que hacer. Cuando la adversidad toca tu puerta e invade tu casa, es cuando tú quieres salir corriendo y dejar todo tirado. Tú eres tentado a no perseverar cuando lo que haces no tiene los resultados que esperas. Y tú te esfuerzas, tú te empeñas y le metes el cuerpo y le metes y es que quiero, y no se dan los resultados y han pasado 2, 3, 4, 5 años, 6 años, bueno, el tiempo que haya pasado y no se dan los resultados como quieres, tú tienes la tendencia a no perseverar. No sigo con esto, mejor me voy, mejor dejo tirado. Y escucha esta última, tú eres tentado a no perseverar cuando todo alrededor parece que toca cambiarlo. Todo el mundo se fue del barrio, pues yo también tengo que irme del barrio. Cuando algunos, en las iglesias siempre hay un grupo de personas que están como que moviéndose y es algo que sucede que no debiera darse, pero pues pasa. Algunos llegan y otros se van, y entonces cuando el que tú veías en la iglesia, ya no está, ya se están yendo todos, como que yo también me voy. Cuando todo parece que está cambiando, tú también eres tentado a no perseverar. Ahora, en tercer lugar, ¿y entonces cómo puedo yo perseverar? Y esto quiero que usted aprenda muy bien, y aquí vamos a leer a Santiago, dice el versículo 9: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Lo primero cuando estamos hablando de perseverar y de tener paciencia es: no hay que quejarse.
Aprendas eso. No hay que quejarse. La queja es un sinónimo de impaciencia. Es una evidencia de que usted está angustiado, de que usted quiere dejar tirado todo. Cuando alguien empieza a quejarse, ya pronto, rápido, más tarde, más temprano que tarde, puede resultar tirando la toalla. Escuche usted a un compañero de trabajo quejarse del trabajo y del jefe. Es que esos jefes, ese tarde o temprano va a resultar yéndose. La queja. Ese que se anda quejando de su iglesia o de su matrimonio, etcétera, tarde o temprano va a resultar perdiendo de su matrimonio o dejando la iglesia. La queja. Primero, usted quiere perseverar, no se queje. Paciencia. La paciencia dice que no hay que quejarse. La perseverancia dice que no hay que quejarse. Mire, ese deseo de hablar mal en contra de lo que tengo tiene unas consecuencias. Primero, que es una evidencia de que somos impacientes. El deseo de obtener resultados entonces hace que las personas se quejen de las circunstancias o de las personas. Pero en segundo lugar, escuche esto, la queja paraliza. ¿Por qué paraliza la queja? Porque ahora te enfocas más en buscar el defecto de lo que tienes y no en las bondades de lo que tienes. Entonces, y un ejemplo, si a usted le toca manejar una máquina, etcétera, no sé, como un molino, una cosa así, y ese molino, mire, es que le toca a uno, no, es que eso, usted dejó de hacer lo que tenía que hacer, se paralizó por andarse quejando. Bueno, se paralizó de la actividad que tiene que hacer, pero la lengua y el corazón y los malos pensamientos, esos están bien activos, ¿oyó? La queja paraliza. En tercer lugar, la queja, y bueno, aquí yo lo escribí así, afea las cosas. ¿Sabe por qué la queja afea las cosas? Porque usted lo que tiene ya no lo ve bonito, ahora lo ve más feo. ¿No es que empezó a quejarse? Y esto, esta vaina, no, pero es que mire eso otro que tiene, esta vaina, pero es que lo que tiene otro, esto, porque usted ahora se está quejando y lo que tiene ahora lo ve horrible. Y eso sí que es malo para perseverar, porque si usted quiere perseverar, necesita amar lo que tiene o lo que está haciendo. Ojo con esto, miren, los que son trabajadores, los que son empleados, cuando se empiezan a quejar de su trabajo, cuando se empiezan a quejar de sus jefes, empiezan ahora a verle peros al trabajo, peros al jefe, y se les olvida que les pagan, se les olvida que les llega un salario, una quincena. Empiezan a ver el trabajo tan feo, tan horrible, y se les olvida lo horrible que es estar desempleado. Se olvida. Es bueno a veces pasar una temporada desempleado y aguantando hambre para que valoren el trabajo. Ahí sí, uy, ese trabajo que teníamos, no, pues el jefe era un poco cascarrabias, pero gracias a Dios. Pero ¿por qué no pensaba eso antes? Porque la queja afea lo que yo tengo. Lo pone horrible. Otra consecuencia de quejarnos es que toda queja, escuche, y esto ya es importante, ignora que Dios tiene el control de todas las cosas. Si tú crees que Dios tiene el control de todas las cosas, no deberías quejarte, porque entiendes, mi Dios tiene el control de todas las cosas. Él sabe por qué estoy en esta situación. Señor, ayúdame a seguir adelante. Quítame todo lo que sea hablar mal o pensar mal, y tengo paciencia y sigo. Pero cuando tú no entiendes que Dios tiene el control de todas las cosas, pues ya lo dije al comienzo, pues toca quejarse. Toca montar el problema, porque nadie va a hacer nada por mí. No es que Dios no tiene el control. Es más, me toca quejarme quizás porque Dios está como dormido y no se ha dado cuenta del problema que tengo aquí. Entonces quejémonos para que Él se dé cuenta. Y como dice el versículo, he aquí, el juez está delante de la puerta. Toda queja acarrea juicio. Escuche esto. Toda queja acarrea ¿qué? Juicio. Porque dice aquí, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Usted no quiere ser juzgado, usted no quiere ser condenado, nadie. Pero cuando nos quejamos, nos colocamos en una posición de ser juzgados y ser condenados. Tú debes entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso debes tener paciencia. Y aunque esté dura la situación, Señor, tú tienes el control. Sigo adelante. Amén.
Pero en segundo lugar, ¿de qué es perseverar? Mira lo que dice el versículo 10. Lo segundo que toca hacer es seguir el ejemplo. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En segundo lugar, en este tercer punto, ¿de qué es perseverar? Usted tiene que seguir el ejemplo, y hay ejemplos en la Biblia de perseverar. Los profetas, hombres que fueron ungidos por Dios para proclamar su palabra, pero si usted mira los testimonios o las biografías de ellos, usted como que sale aburrido de lo que les pasó. Entonces, Isaías, un profeta que escribió un libro que tiene 66 capítulos, le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, y él escribió este libro, y uno pensaría, Isaías, no, qué hombre tan ungido, y efectivamente tan ungido. En el capítulo 6 usted ve en los versículos donde él relata cómo dio la santidad de Dios y cómo él fue llamado. Él fue el que dijo, heme aquí, envíame a mí. Él fue Isaías. Pero parece ser, y la tradición y algunos versículos nos dejan entender, que murió aserrado por Manasés, un rey al cual él le había profetizado cuando era niño, un rey al cual él probablemente le hubo enseñado, pero cuando ese rey creció fue uno de los más malos de Judá. Parece ser que lo aserró, lo cogió por la mitad y lo partió. Ay, el profeta de Dios. ¿Y qué me dice usted de Jeremías? El profeta Jeremías, no, hombre tan ungido por Dios. Claro que sí, pero ese, por predicar la palabra de Dios, a la cárcel. Lo tiraron a un pozo. Por predicar la palabra de Dios no fue libre, estuvo encarcelado. Pero era el profeta de Dios. Ezequiel, el profeta de Dios, perdió a su esposa por el ministerio al que había sido llamado. Tragedia, durísimo. Dice ahí, te quitaré el deleite de tus ojos y le dirás tú al pueblo, así como yo le quité la esposa de Ezequiel, les quitaré a ustedes el deleite de sus ojos. Voy a destruir el templo y les retumbará a ustedes en los oídos. Pero ¿qué hizo Ezequiel? Seguir adelante. Hay ejemplos de personas que perseveraron, y si usted lee el capítulo 11 de Hebreos, va a encontrar cómo una gran cantidad de gente creyó y tuvo fe en Dios, aunque no pudieron alcanzar lo que esperaban, aunque no lo pudieron tocar con sus manos, pero aún así perseveraron, y se llaman los héroes de la fe. Ahí en el versículo 11 se habla de Job. Y si habéis oído de la paciencia de Job, en otras versiones se habla de la perseverancia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y eso es una remembranza o un recordatorio de lo que pasó con Job. Job inicia bien, pero en el capítulo 1 la tragedia, hasta el capítulo casi 40, una tragedia horrible, pero en el capítulo 40 otra vez todo bien. Y en esos 38 capítulos usted escucha a Job quejarse. Usted escucha decir a Job palabras como, Dios se está aprovechando de mí. Y usted escucha eso, pero Job nunca dejó de perseverar en Dios. Él mismo dijo, aunque Él me matare, en Él confiaré. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que al final Él testificará por mí, aunque estaba pasándola duro y se estaba quejando. Él siguió perseverando. Estos tiempos son tiempos que necesitan que tú te adaptes, pero estos tiempos también necesitan que tú perseveres. Estos tiempos son los que son fundamentales para crecer en áreas en que no las habíamos hecho.
Pero es importante perseverar en lo que tenemos que seguir haciendo. Si tú empezaste bien en las cosas espirituales, si tú ibas bien por el camino, pero llegó una circunstancia, y no solamente el COVID-19, no sé qué pudo ser, que te llevó a no perseverar más y a cambiar, y entonces dejaste de hacer lo que tenías que hacer, dejaste de leer la Biblia lo que tenías que leerla, dejaste de orar lo que tenías que orar. Es tiempo de decir: Señor, perdóname, y perseverar. Y eso también necesita una aplicación espiritual para aquellos que, hombre, están angustiados y han perdido de perspectiva que esto va a tener un arreglo, pero no es un arreglo político ni social, es un arreglo espiritual. Cuando Cristo venga, va a cambiar todo lo que sucede en la tierra. Dios quiera lo pudiéramos ver, aleluya, pero si no, debemos saber que Él va a transformar esta realidad. Y entonces, ¿por qué estás angustiado? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué dejaste de hacer lo que tenías que hacer? Y si tú no conoces a Dios, si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, ese es el momento para que lo hagas. Por eso andas angustiado, por eso andas preocupado, porque no le has entregado tu vida a Cristo Jesús. Pero también es la oportunidad para que entiendas que quizás en tu trabajo está la cosa dura, quizás te bajaron el salario, pero persevera, sigue adelante, tranquilo. No tomes decisiones apresuradas creyendo que esto mejor algo aquí, renuncio o acabo con todo. No tomes decisiones de ese estilo. No, hay que perseverar. Eso también se aplica a esas áreas pequeñas. No, es que mi matrimonio está difícil y eso yo veo que eso me le acerco y eso me muerde. Tranquilo, persevere. Sea fiel, sea leal, persevere. No, es que con los hijos la cosa está dura. Persevere. Siga orando por ellos, no los deseche. A todos los que son líderes de un GT o tienen un ministerio, es que no, el ministerio no avanza, o al contrario, se me está acabando, la gente que tenía se me ha ido. Persevere, tranquilo, avance, siga haciendo lo que tiene que hacer. Tenemos que adaptarnos, pero también tenemos que perseverar. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar para que tú le pidas perdón a Dios si en algo has dejado de perseverar, si en algo tú has fallado y yo dejé de ir a la iglesia, dejé de leer la escritura, dejé de orar, no oro hace 8 meses desde que entramos a esa cuarentena, no oro. Si esa es tu realidad, tranquilo, hay perdón. Hoy Dios viene a decir: te perdono. Si has tomado decisiones por esta situación en tu matrimonio o con tus hijos y eso, no, es el momento de decir: Señor, necesito perseverar. Allá en casa, los que están viéndonos y los que están siguiendo la transmisión, piensen en qué cosas han dejado de perseverar. Pueden ser cosas espirituales. Recuerden, nuestro Señor Jesús vendrá. Esa es la mayor esperanza y eso es lo que te da paz. Te permite tener paciencia y te permite seguir avanzando, perseverando. Y entonces tienes que hacer lo que tienes que hacer, seguir en lo que tienes que hacer. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, porque tú nos guías, tú nos hablas. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor de los cielos. Esta noche colocamos en tu presencia nuestros corazones que se angustian, que se preocupan, que olvidan que tú tienes todo bajo control, que tú eres quien gobierna todas las cosas y por lo tanto podemos estar seguros y tranquilos que tú cuidas de nosotros, que tú nos proteges. Señor, aquí estamos. Ayúdanos a tener paciencia, a ser pacientes y ayúdanos a perseverar. Te lo pedimos, Señor de los cielos, por favor.
te lo pedimos, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén.